todos. Vamos a continuar con la audiencia pactada para la fecha. Señor secretario, informe sobre la presencia de las partes, testigos y la actividad para la mañana. Informo que se encuentran presentes en la sala el doctor Nevia, fiscal. Por la querella se encuentra el doctor Sibo y la doctora Fernández Abello, los defensores oficiales, doctores Rodríguez y Marini, los defensores particulares, Olmedo Barrios, doctor Demira y doctor Gutiérrez, los imputados Aguirre, Domínguez, Fogelman, Martínez Loidi, Celaya, Laules, Nogués. Se encuentran los imputados Castro, Otero, Pasos, Stricker y Ripa. También se encuentran Maloberti y Negrete, a excepción de Ayala, que se tuvo que retirar por problemas de salud, y Bustos y González Chipón, que no concurrieron por problemas de salud. Estamos comunicados con Comodoro Pi. Allí se encuentran los imputados Carrizo, de León, Fracassi, Núñez, Pila y Pons, y está el doctor Javier Scolo. Y estamos en conexión videoconferencia con España desde el juzgado número 5 de Alcalá de Henares, Madrid, y allí está la doctora María Elena Sánchez Ranz, ¿sí?, donde se encuentra para declarar como testigo el señor Silingo. Es todo cuanto informo. Bien, Comodoro Pi, ¿me escucha? Sí, escuchamos. ¿Usted me puede decir quiénes se encuentran presentes en esa audiencia? Sí, doctor. Están en la sala los imputados Tomás Hermógenes Carrizo, Enrique de León, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez y Pedro Alberto Pila. ¿Algún profesional? Están los doctores Gerardo Ibáñez y la doctora Carmen Ibáñez. Muy bien, muchas gracias. Doctor. Bien. Me voy a poner entonces en comunicación con el juzgado número 5 de Alcalá de Henares, Madrid, capital de España. Buenos días, la doctora María Elena Sánchez Ranz. Está aquí presente el testigo Adolfo Francisco Silingo Manzorro. Buenos días, doctora. Desde ya, muchas gracias. Desde Buenos aquí, días. La gentileza que tiene usted para atendernos en esta hora y la prestancia para que esta comunicación salga óptima. Muchas gracias desde ya. Gracias, Juan. Señor Silingo, ¿me escucha usted? Sí, señor presidente. Buen día, señor. Buenos días, señor. Vamos a continuar con su declaración, que por distintos motivos, sobre todo técnicos, se interrumpió ya hace un tiempo, y esta es la nueva oportunidad que tenemos para escuchar la versión de acuerdo a la requisitoria que el Ministerio Público tiene en mente. Doctor, le voy a dar su tiempo para que reinicie la declaración interrumpida. Bien, gracias, señor presidente. Sigue usted estando sujeto al juramento, señor Silingo, que prometiera en su oportunidad. Adelante, doctor. Sí, correcto, Gracias. señor. ¿Me escucha, señor Silingo? Sí, señor fiscal. Buen día. Señor, Buenos usted días. ha sido convocado aquí como testigo, como integrante de la Armada Argentina. En este juicio se intenta determinar cuál fue el papel de la Armada Argentina aquí en Bahía Blanca, la zona de influencia de Puerto Belgrano. Usted en diferentes momentos y ante diferentes autoridades ha señalado la necesidad de que se sepa lo ocurrido durante la última dictadura, con los desaparecidos. Sabemos que usted habla a partir de vivencias personales, de un caso familiar que lo toca de cerca, y también sabemos que por intentar contar lo que sabe, la propia Armada ha intentado callarlo. En ese contexto es que se pretende su declaración. Yo no le voy a preguntar sobre su actividad en el 77, sino sobre el periodo anterior a ese año. Entonces, la primera pregunta que yo le formularía es que usted nos cuente cómo, cuándo y dónde usted se entera que se iba a producir un golpe de Estado aquí en Argentina.
creo que antes de eso tendría que hablar, tengo acá una guía de los destinos que tuve porque como pasó tanto tiempo, Bien. estando en el 70 en el destructor San Juan, fue el primer conocimiento mío de la existencia del grupo Montonero, que además todo es de público conocimiento por el tema de Aramburu. A partir de ahí fuimos recibiendo distintas informaciones a nivel oficial de las actividades subversivas. Me imagino que serán ciertas o no, pero yo le digo lo que recibíamos a nivel oficial. No, señor presidente. Con respecto a Bahía evidente que está Blanca, leyendo. bueno, no, estoy leyendo las fechas. Estoy leyendo las fechas de mi destino. Es una tabla donde puse los años y los destinos, porque para poder, lo puedo usar, ¿no? Continúe, es una ayuda a memoria mientras no No, afecte es su el destino, declaración. figura el año y el destino, para no tergiversar la fecha. Bueno, luego, en el año 73, estando destinado en el transporte Bahía Aguirre, en Buenos Aires, ahí recibí la visita de dos oficiales del Servicio de Inteligencia Naval, donde me confirman que mi hermana María Deta estaba desarrollando actividades con el grupo Montonero en la ciudad de Bahía Blanca, repartiendo supuestamente víveres robados por Montonero. Esto vino a confirmar porque mi hermana ya estaba un poco alejada de la familia y solo mantenía alguna relación con mi madre, pero digamos que no sabíamos dónde estaba. Esto fue en el 73. En el 74, a mediados de año, llegué al destructor Storni y como era jefe de electricidad, entre las tareas que tenía era el rol de, yo no me acuerdo bien, pero se llamaba algo así como casa y registro, que era una unidad que desembarcaba en caso de que en alta mar se detuviese un buque o pesquero y demás, y había que desembarcar en ese pesquero, tomar el control. Bueno, no importa el tema. El tema es que ya en el 73, a partir del 25 de mayo, había regresado de la democracia, gobernaba el doctor Héctor Cámpora. Según la información oficial, nos dijeron que el doctor Cámpora había dado órdenes de que las unidades navales ejercieran la autodefensa, tanto la de tierra como los buques, por supuesto sin ningún tipo de participación en las actividades operativas. Esto implicó, como yo me quedé en el año también 75 y 76, en el destructor Storni, y mantuve el destino, el cargo, que las unidades de desembarco pasaran a ocuparse también de esas unidades, no de desembarco, eran unidades, ya le digo, para el caso de registro, a prepararse para eventuales actividades de control de rutas y demás. Conclusión, que tuvimos que ir, el grupo mío con el grupo de otros buques, a baterías, a hacer instrucción, una especie de instrucción antiterrorista, antisubversiva, lo que quiera llamar. Y ahí yo creo que es un tema que nadie trata, no sé si tendrá, me imagino, importancia. Conocimos por primera vez los reglamentos militares que luego desembocaron. Y esos reglamentos militares analizan profundamente son el dilate más grande que se ha inventado. Sin embargo, se pusieron en vigor ¿por qué yo me interioricé tanto? Me interioricé por el tema de mi hermana, realmente. Entonces, yo siempre estaba, por un lado, pasaba la hermana y por otro lado, pensaba en mi hermana, a ver qué le podía pasar. Y pregunté expresamente si esos reglamentos estaban aprobados, porque eran del año 68 y 69. Y efectivamente, habían sido aprobados por el Congreso de la Nación, claro, en forma general. Cuando ratificaron las leyes, decretos y reglamentación vigente con anterioridad al 25 de mayo.
O sea, que le dieron piso de legalidad. Si usted ve los reglamentos, habla de cosas increíbles. Primero, legaliza la tortura. Disparate grande, pero realmente en concreto yo le pregunté al instructor, que después terminó siendo vicealmirante, ahora no me acuerdo, Olmedo me parece que era más moderno que yo, que implicaba la tortura grado 3 que figura en los reglamentos. Y me dijeron que bueno, que nunca la habían aplicado, pero que estaba en el reglamento y algún día habría que aplicarla. Y después, el famoso Plan Cóndor figura en los reglamentos aprobados por el gobierno argentino. Yo no puedo entender de que dicen los reglamentos claramente que se podía actuar, las unidades antisubversivas, terroristas, como quieran llamar, podían operar en otros países. Y luego, el dislate mayor, a mi entender, porque claro, yo era teniente de fragata en esa época, ¿no? Teniente de fragata, sí. A mi entender, era un disparate porque, que luego se consumó. En pleno gobierno de Isabelita se podía asumir el comando operacional y el comando y las actividades gubernamentales, y estaba previsto en el reglamento de un área, como ocurrió en Tucumán, o llegado el momento a todo el país. Lo dice claro, yo te bajo los reglamentos, pero es cuestión de leerlos y va a ver que le autoriza a las Fuerzas Armadas, llegado el momento y en caso de conmoción, a asumir el control gubernamental de todo el país. Por lo tanto, el golpe de Estado, que es el verdadero disparate, estaba legislado. O sea, ningún político se dio cuenta de lo que se aprobó en ese momento. Bueno, luego siguió John, a ver si qué actividades... bueno, ya en el año 75, desde el 75, cuando seguimos teniendo todos los miércoles información oficial vía comando. La información esa oficial se daba el comandante o del segundo comandante y los distintos escalones. Y en el año 74, creo que fue en el 74, en Villa Perón, cuando se produce el atentado en Azul, nos ven un radiograma diciendo que había que exterminar uno por uno los terroristas que quedaran vivos. Bueno, les quiero decir que se fue creando ese ambiente que inclusive posteriormente yo dudé si sería cierto o no. Por suerte, declaraciones de Firmenich y de otro integrante de Montoneros que reconocieron los objetivos, el decreto posterior de Alfonsín y las declaraciones de las víctimas del terrorismo me hacen poner los pies en la tierra y debo reconocer que efectivamente hubo una guerra, como dice Firmenich. Pero realmente yo con la mentalidad que tenía pensando en mi hermana, el tema me preocupaba mucho. En el año 75, luego de los famosos decretos de octubre, nos comunican que la Armada va a participar, porque además, como estaba Macera, que tenía unas ambiciones de poder terribles, y al cual en ese momento yo admiraba y le tenía un respeto terrible, después pasé a odiarlo, como ya te explicaré luego, dijo que la Armada iba a tener una participación activa, porque a los decretos famosos le daban, los decretos y una directiva secreta que después conocí, pero tiempo después, la lucha antisubversiva al ejército, pero como Macera quería tener ahí algo de base y poder demostrar que la Armada era igual o mejor que el ejército, porque era una lucha de poder terrible, creó, y esa fue información oficial, creó con la compañía de ceremonial de la Escuela de Mecánica el grupo de tareas 3.3.2, que estaba dentro del organigrama. Ahora, esa información no era clasificada ni nada, nos la daban a nosotros, claro, no era para andar publicando en todos lados. Por eso me llama la atención que se hable del centro clandestino de detención cuando era totalmente legal y reglamentario. Yo no entro a analizar lo que diga la justicia, digo simplemente cómo viví esa etapa. Luego, en el año
ya digo, al final del 75, principio del 76, el caos era total, aparentemente, la inflación era desastrosa, parecía que había un gobierno absoluto. Estábamos, creo que en diciembre, el 700% de inflación y llegó al 3.000 a fines de febrero, de acuerdo a lo que he leído no hace mucho. Entonces, con la mentalidad que teníamos, a nivel personal, sabía que ya el ejército había, bajo un decreto presidencial, asumido el control de la provincia de Tucumán, no solo para la lucha subversiva, sino también habían puesto un general a cargo. Cuando dijeron que si seguía así la situación, por otro lado los políticos decían que no tenían ninguna solución para lo que estaba ocurriendo, eso es cuestión de verlo. En determinado momento se nos dijo que por Estado. Y efectivamente, esto se produjo el día, en marzo, como ya sabemos, ¿no? No sé si puedo contestar de esta forma su pregunta. Sí, usted dice en determinado momento les comunican que va a haber un golpe de Estado. ¿Recuerda ese momento? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Quién se lo comunicó? Esto se venía anunciando de un momento a otro, inclusive los mismos políticos. Acuérdese la famosa yo me borro del secretario general de la CGT, Herrera me parece que se o sea que el golpe era inminente. El comandante nuestro, yo no me acuerdo, me parece que el comandante nuestro era Santoyani, el capitán Santoyani, que tenía buena llegada al equipo de Macera y demás. Entonces, yo no me acuerdo de forma concreta que ella me lo dijeron o cómo, pero era inminente. Y luego la información oficial la tuvimos el día 24, varios días antes del día 24 de marzo, se alistó el buque para salir a navegar y el objetivo era patrullar la zona de Mar del Plata. No sé para qué, pero bueno, tal vez era para mostrar los buques ahí. Pero le quiero decir que ya el golpe de Estado no se había producido y nosotros zarpamos. A mí me parece que zarpamos el día 23. El día 23 de marzo y ya en navegación nos dijo el comandante que efectivamente ese día iban a asumir las Fuerzas Armadas. Señor, ¿no hubo reuniones en la base naval Puerto Belgrano, en el cine de la base naval Puerto Belgrano, en donde el comandante de operaciones navales... No, pero esa reunión era esa reunión que yo la usé para decirle a Berbisky, porque Berbisky, el tema de Berbisky es otra historia, pero ¿por qué? Porque yo no podía contar, Berbisky quería saber más de lo que debía y yo no podía contarle lo que no debía, porque estaba en la ley de inteligencia. Yo ahora puedo hablar perfectamente porque le pregunté al presidente del tribunal si el decreto 44/2007 del 26 de enero me cubre, y efectivamente me cubre. Le digo porque lo tengo muy presente, porque yo tengo documentación clasificada de esa época de carácter confidencial que no he podido presentar ante la justicia española porque no me lo permite el consulado. Tengo documentación clasificada y compulsada por el consulado argentino y algunas inclusive compulsadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Y no lo puedo presentar porque me dicen que no corresponde, porque el decreto solo me permite hablar o presentar documentación si soy imputado o si me llaman a declarar como testigo. Entonces, yo he tenido circunstancias muy particulares en la Escuela de Mecánica de la Armada, he tenido serios problemas con mi jefe directo, que era el capitán Bayá, tuve problemas de relaciones con ellos, sobre todo porque no quería que preguntara nada sobre el grupo de tareas, y he mantenido correspondencia, digamos, entre comillas, oficios escritos que le he mandado a él, me he guardado copias, tengo el recibido por parte de él, lo puse como testigo y salió muerto, lamentablemente por él y por mí, ¿no? Porque no lo pude usar como testigo en el juicio. Pero de todas maneras, todos los testigos de descargo se negaron a declarar aquí porque no reconocieron la jurisdicción y conclusión, ahora yo estoy esperando que me autorice de una vez por todas el gobierno argentino para presentarlo y presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión. Pero eso a nivel personal que no creo que tenga relación con esto.
Simplemente le comento que tengo documentación y que ahora puedo hablar de lo que yo no pude hablar ni con Berbisky ni con nadie, porque es la primera vez que hablo bajo juramento. Señor, Con respecto a Garzón, al juez Garzón, que ahora está condenado, pero el juez Garzón, como yo no le podía decir en mi declaración las circunstancias, porque yo vine aquí, también se las puedo contar, pero no creo que haga el juicio. Le recuerdo que yo fui secuestrado en pleno centro de Buenos Aires y que fui secuestrado antes por una, yo creo que por o la Policía Federal o por la, o sea, tuve 2 secuestros en Buenos Aires. Y uno lo viví muy mal, desde el 11 de septiembre antes de venir a España, y creí que me iban a matar, y yo pensaba que eran grupos de tarea, y hoy hoy yo no puedo afirmar quiénes fueron, pero las circunstancias y la documentación que conseguí, no documentación, información que he conseguido me indican que no fue el gobierno. Yo le eché la culpa en principio al gobierno de Menem, que no quería que yo viajara, y resulta que los menos interesados de que yo viajara eran los montoneros. Nunca he hablado de lo que sé de los montoneros y de lo que sé del Centro Piloto París, porque creo que voy a terminar como Holber y como Felipe Solá, porque todo esto me lo contó después Enrique John, que era un hombre que estaba muy cansado, muy amargado, muy... esto fue cuando yo volví a Puerto Belgrano, a ver en qué año volví. Volví en el año 83, creo. Sí, en el 83, no me acuerdo si... perdón, en el 84, no me acuerdo si con John tuve varias charlas que él se confesaba. No quiero decir confesar porque yo no soy sacerdote. Pero me habló tan mal de Macera que a partir de ahí el odio que empecé a tener a Macera por la relación que tenía con Montoneros, la relación de Firmenich y Macera y toda esta historia que prefiero no acordar. Sí, señor... O sea que resumen, en concreto, hubo varias reuniones en Puerto Belgrano sobre la situación general del país. Hubo reuniones todos los miércoles a nivel de comando sobre la situación antiterrorista y también sobre la situación del país. En todas las unidades. No era mi buque, eso venía por orden de Macera, para mantener informado, y además, por eso cuando John me dice Centro Clandestino de Detención, el de la EMA, no conozco en profundidad lo de Bahía Blanca, pero me imagino que había también centros de estos, pero eran todos legales. Ahora, usted me dirá, no eran clandestinos, usted como fiscal tendrá... Sí, pero para mí eran absolutamente legales. Insisto, la reglamentación los transforma en legales, aunque ahora no sé. La burrada del uso de la tortura estaba legalizado a tal punto que, si usted se fija, hay un artículo, que lo tengo aquí, pero creo que como testigo no puedo leer. Ha salido en El Mundo, yo no sé si fue en el 2004, que en la época de Alfonsín se seguían instruyendo a las Fuerzas Armadas, en concreto a los comandos de ejército en tortura. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser semejante burrada? Alfonsín dijo que no sabía nada. Bueno, es que los políticos nunca saben nada, señor fiscal. Acá los tontos son las Fuerzas Armadas. Señor, le hago unas preguntas. Usan a las Fuerzas Armadas como instrumento, pero quiero decir, y ante mi requerimiento, a través del gobierno argentino, y en especial a través de la ministra Garré, que me dio toda la información que le pedí, se ha portado muy bien la ministra Garré, a pesar de haber tenido actividades de otro tipo anteriormente, pero yo creo que me comprendió perfectamente, me mandó la documentación que prueba, mejor dicho, me afirmó a través del Ministerio de Defensa que los reglamentos estaban plenamente vigentes. Tengo aquí firmada la documentación que me mandó el Ministerio de Defensa en el año 77, y me imagino que también anteriormente y después. O sea que la tortura, la ministra Garré me confirma que estaba vigente en Argentina. Y luego, le pregunto cuándo se eliminó eso, y me manda el boletín de ejército, que creo que fue en la época de Menem,
Bien. No, Señor, yo no quiero mentir. Tengo señor acá Silingo, conmigo, señor no Silingo, quiero leer. por favor, déjeme preguntarle un Sí. segundito, así ordenamos su exposición. Usted señaló que la Armada, inclusive en el 75, los oficiales o las máximas jerarquías señalaron que iba a tener una participación activa en la lucha contra la subversión. En esos cambios, ¿existieron modificaciones y acomodamientos? Usted nos señalaba. Yo lo que le pregunto, por ejemplo, en los cargos o en las secciones o departamentos de inteligencia, contrainteligencia, ¿usted supo si hubo algunas modificaciones de directivas, rutinas, esquemas? No, estaba la doctrina, que es otra historia, Cata. Si usted se fija en la reglamentación, acá se habla mucho de la escuela de las Américas porque queda muy lindo hablar contra Estados Unidos. A mí no me preocupa que alguien vino mal de Estados Unidos. Pero todo el mundo sabe que la reglamentación se empezó a elaborar en el año 60 a partir de la visita de los franceses, que luego yo leí, mire, los reglamentos son mi obsesión porque pregunté en su momento si eran legales. Porque lea usted los reglamentos y se va a enterar que esos reglamentos son un disparate. Un disparate desde el punto de vista de los derechos humanos. Un reglamento que fija el método compulsivo de interrogatorio y es del año 68, entonces no es que hubo modificaciones, simplemente se pusieron en vigor y expresamente se pusieron en vigor a partir de que fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Entonces, esto es un verdadero disparate. Bueno, pero hay que preguntar por qué el Congreso no leyó estos reglamentos. Y usted me dirá, bueno, pero es que estos reglamentos nadie se enteró que estaban vigentes. Bueno, entonces no sé qué gobiernan los políticos. Y tal así, es tan legales estos reglamentos, que no solo porque lo que me informó y me comunicó la ministra García estaban vigentes. Y otra cosa, pregunté si estaban autorizados a su incumplimiento. Y me contestaron, tengo casi toda la documentación, que si le interesa al juzgado o a alguien le interese, al tribunal, con mucho gusto se lo puedo mandar por el medio que me diga, tengo copias en cantidad. Y me dijo que no se había autorizado el incumplimiento de ningún reglamento en esa época. Por lo tanto, el reglamento no solo estaba vigente, la tortura estaba vigente y sino, bueno, y entonces digo, ¿y hasta cuándo estuvo vigente? Efectivamente, estuvo vigente y me mandaron el boletín del ejército reservado que anula, yo no quiero mentir, pero me parece que es a partir del 1 de enero de 1978, que se anula, de 1998, estaba menos. Tengo acá el boletín en ese momento vigente, ¿no? Se lo puedo mandar. O sea, que en la época de Menem fue y está firmado por el jefe del Estado Mayor cuando se anula el reglamento que preveía la tortura. Léalo y va a ver. Bueno, y otra cosa, le voy a dar una anécdota. Yo pregunté en los cursos, digo, pero esto es tortura grado 3. ¿Qué significa? Estoy hablando del 75, 74-75, cuando se estaban instruyendo estas cosas. A los grupos ya de ese marco. Si usted me dice, en función a su pregunta, si hubo alguna modificación, bueno, el grupo estaba para otra cosa y se instruyó inclusive después. A mí me mandaron a hacer control de ruta con el grupo de gente de la Armada, de mi buque, frente a los hilos de Bahía Blanca. Había que hacer control de ruta. Si bien los hilos lo protegía, me parece, el ejército, gendarmería, no me acuerdo bien, los hilos subterráneos que están en Grumbe, nosotros teníamos que hacer control de ruta y patrullar por ahí. Nos dieron un vehículo, no me acuerdo bien. Pero eso empezó en el año 75 y luego 76. Eso es modificación, sí, porque el grupo era de desembarco y no tenía nada que ver con la función que luego nos prepararon. Y bueno, no sé. Bueno, y les comento otra cosa. Tuve una experiencia. No voy a hablar de la EMA, a ver si es que usted no me pregunta, para no transformar esto en un tema ajeno. Pero tengo...
Como yo a Berbisky no le podía dar fecha real, le mentí varias cosas, pero bueno, no importa eso. En el año 77, en mayo creo, que tengo acá el informe que le hice al capitán Bayá, no sé si puedo leer, pero le puedo dar la fecha y si me lo pide también se lo mando. Tuve que hacer una inspección a la maquinaria del ascensor, que no fue en febrero, fue en mayo, tengo la fecha y todo. Y ahí vi gente que se metía, pusieron un biombo en la zona del grupo de tareas y demás. Y bueno, una de las cosas de los problemas que yo tuve en el secuestro, el que me prohibió la gente que me secuestró, y ahora lo voy a decir, no lo quería decir, hablar de la colaboración de los montoneros en el grupo de tareas. A mí me indignaba, y ese es uno de los problemas que tuve con mi capitán, con mi jefe directo, vaya, es que había gente que supuestamente era montonera que andaba por la ESMA como si, mejor que yo. Que quiero decir que se desplazaban detrás del taller de automotores, estaba la imprenta, ahí iban sin ningún problema y demás. Bueno, o sea que esa colaboración que hubo fue terrible. A tal punto que hubo gente montonera que conoció que si no hubiese sido los montoneros, tengo hasta el nombre de los principales colaboradores que ayudaron a aniquilar a los propios montoneros. Les quiero decir que este es un tema muy complejo, que la mitad no se sabe las reuniones que tuvo Macera, y yo prefiero ni saberlas. Bien, y si alguien me señor, las contó, como le decía, que yo tampoco. Bueno, bien, volviendo a Bahía Blanca, perdón, al año 75 y 76. Entonces yo no tengo la información sí se cambió, yo le digo. Ahora, de grupos de inteligencia no tengo ni idea, porque no ni estaba ni inteligencia ni nada. Bien, y en esa... Yo era jefe de electricidad y control de averías del destructor Stormy, y insisto que como tal me correspondía asumir funciones el rol de casa y registro, bien, de buques, de pesqueros y demás, que se modificó. Eso es una modificación, claro, se modificó, pero se modificó para adaptarlo a hacer control de ruta, control de unidades y demás, basado en reglamentos, porque sí, hay un tema señor Silingo, que acá se olvida. La señor Armada Argentina, usted dice si hubo modificaciones, la Armada Argentina era un ente muy grande, no sé ahora cómo estará, pero por más por más que Macera pudiera ser admirado y compañía, si Macera daba una orden disparatada, nadie la cumplía. O sea, en eso teníamos una mentalidad muy cerrada, que lo que no estaba reglamentado no se cumplía. Y si quieren una anécdota más sobre la tortura, y lo tengo documentado, en la ESMA, que yo era también jefe de electricidad, en determinado momento va un oficial, creo que era, mire, me parece que era Perry, que era de operaciones, con 2 personas más al taller de electricidad de la ESMA, a pedirme un reóstato variable, parecido a lo de la... Mire, me acuerdo bien, porque todavía se lo describí en el informe que le hice, un reóstato tipo plancha Atma de aquella época, pero más grande, para que tenga una idea de cómo es, que se regula la tensión. Y me presentó 2 personas, uno no habló, y ni sé quién era, y el otro era un gallego, mejor dicho, le llamaban el gallego con acento español, tengo acá documentado, y me dijo que lo habían mandado de España a colaborar en los interrogatorios. Bien, esta información, como por supuesto la tengo registrada y es confidencial, y el reóstato nunca me explicaron para qué, porque además yo no tenía eso, y el español hablaba y hablaba y hablaba. Después yo me quejé por nota, que tengo acá la nota, porque a mí no me podía el grupo de tareas pedirme cosas que no correspondían, tenía que hacerlo vía comando, o sea, vía mi jefe, y se lo mandé. Luego acá, el abogado de Izquierda Unida, acá en España, me preguntó por un capitán, que yo ni me acuerdo el nombre, si lo había conocido de la ESMA. Bueno, yo tampoco le pude dar ninguna información. Le quiero decir que en los interrogatorios ha colaborado alguien con el... y le digo más, me dijo que tenía experiencia en ESMA.
todo documentado. Si le interesa, se lo puedo mandar. Inclusive he intentado saber el nombre de este hombre, de este oficial, que figura en el sumario 19/97, o sea, que yo no sé alguno de los imputados si lo quiere decir, pero ha colaborado en las tareas de inteligencia de la ESMA, en los interrogatorios en concreto, un oficial español. O sea, Señor imagino que eso Silingo, será una acción, ¿no? Silingo, usted no estaba hablando ahí de personas detenidas en la ESMA y secuestradas. ¿Usted sabía cómo era el mecanismo, si los mismos que secuestraban eran los que interrogaban o eran personas distintas? No tengo ni idea, pero de acuerdo al reglamento, los que detenían, porque usted dice los que secuestraban, sí, estoy de acuerdo, la justicia dice que se secuestraban, pero los reglamentos hablan de detenciones e inclusive habla de cómo deben ser detenidos, inclusive dice que las detenciones pueden ser de día y de noche. Ciertos reglamentos que me dice a mí la ministra Garret que estaban en vigor, entonces la justicia interpreta una cosa y la ministra Garret dice otra. Dice que estaban vigentes, entonces si estaban vigentes eran detenciones, si no estaban vigentes eran secuestros. Los reglamentos dicen claramente cuál era el procedimiento. Y el procedimiento de interrogación dice que correspondía a los oficiales de inteligencia. Tengo aquí copia del reglamento. Bien, y lo dice perfectamente. Y O según sea, los que reglamentos... yo creo que, me imagino que estaba cumplido. Bien, y Pero adelante. si en los reglamentos quienes interrogaban eran los oficiales de inteligencia, ¿quiénes eran las personas que iban a detener? ¿Los mismos oficiales de inteligencia u otros oficiales de otro departamento? Me imagino que serían los operativos. Yo no tengo los nombres no sé quiénes eran. Bien. El tema del grupo de tareas estaba muy acotado. O sea, circulaban todos los oficiales por ahí. Además, si usted me pregunta, pero pregúntele a las cocineras de oficiales, sabían que había un centro de detención. Por eso cuando hablamos de tal clandestino, yo creo que quien debe dar información de todo esto es el gobierno argentino, sean los anteriores o no. Silingo, siguiendo con los reglamentos, discúlpeme, siguiendo con los reglamentos, recién Sí. nos separó, según los reglamentos, dos grupos, unos que realizaban las detenciones y otros que eran los que encargados de hacer los interrogatorios. Cuando una persona iba a ser trasladada, ¿quién se encargaba de ese traslado? ¿Los que hacían los interrogatorios o los que hacían los operativos según los reglamentos? ¿Era logística, inteligencia, operaciones, personal? Yo le voy a decir, bueno, está bien, lo voy a decir. El procedimiento, yo creo que está descrito por varios autores ajenos a la Armada. Y yo creo que se ciñe perfectamente al reglamento. Acá se habla mucho de que se decidía, no se decidía. Yo creo que una persona muy imparcial sobre esto es la hermana de un desaparecido, Zucker. Y ahí lo dice ella en su libro, el procedimiento cómo era. Las penas, una vez que se resolvía qué hacer, se hacía el juicio sumarísimo, que figura aquí en la reglamentación. Y a través de bandos, el jefe no, porque acá se dice la ESMA. Primero que la ESMA siguió funcionando con 5.000 personas y el funcionamiento era absolutamente normal. Y antes que me olvide, yo hacía guardia como oficial de guardia de la ESMA y me quiero acordar la cantidad de gremialistas y políticos que iban a la ESMA a hablar con el almirante Chamorro. Por lo tanto, hablar de centros clandestinos, y ahí iban políticos, iban políticos peronistas, iban políticos radicales. Bien, pero de la UCD, Silingo, lo que yo le había preguntado, Silingo, discúlpeme, yo lo que le había preguntado es, según los reglamentos que usted ha estudiado, me señaló dos elementos distintos que se encargaban de hacer distintas tareas. La detención eran el grupo, operaciones. Yo me imagino que de acuerdo a lo que por eso, diría la ESMA, ¿no? exactamente. No sé Bahía Blanca, Lo que yo usted creo sepa, sea exactamente. Bahía Blanca, Yo le estoy preguntando lo que usted sabe. Es que mi hermana pasó la clandestinidad. Le voy a decir, primero voy a decir por qué
¿Por qué tengo tanto odio contra Macera para que vea que estoy mal predispuesto contra Macera? Primero, Macera, aunque esté muerto, lo puedo decir porque en televisión y en vivo, en directo, en el programa de Grondona lo llamé cobarde. O sea, que no tengo problema moral de decir no se puede defender. No, el problema es que Macera teníamos una imagen, un concepto de lo que se estaba luchando y luego Macera y Firmenich manejaron otra cosa. Y yo creo que Firmenich puede darle muy buena información de qué hicieron con Macera. Pero bueno, pero ese tema mejor olvidar por ahora. Bien. El tema concreto es que cuando yo estaba de guardia en la escuela de mecánica, en la sala de guardia, en la oficina de guardia, no me acuerdo cómo se llamaba, guardia. Ahí salían los grupos operativos y ahí no paraban, o sea, salían, me imagino que irían operativos. Yo no me imagino, de acuerdo a la estructura de la Armada, que saliesen los de inteligencia. Yo creo perfectamente que las detenciones se hacían, las harían grupos operativos y luego se lo entregaría a la inteligencia. El procedimiento después, muy bien, el procedimiento es el que figura en la reglamentación, se le entregaba, de acuerdo a documentación clasificada que tengo aquí. Se le entregaba el informe, yo no sé quién producía el informe final, ¿no? Pero a través de los mandos, la sentencia de muerte la firmaba el general Suárez Mason. En la escuela mecánica no se firmaba la pena de muerte. Y el procedimiento es muy distinto al que se ha fabulado mucho. El procedimiento era con una inyección letal. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, se lo digo, claro, tengo dos ejemplos. El que figura, Juan Galmarini, me parece que se llama, que era un montonero muy colaborador con la EPA. Lo detalla en un libro. Yo no sabía que a Norma Bertito la ejecutaron con una inyección letal, creo que en enero del 78, según lo que dice Galmarini. Pero sí sé el tema concreto y rompo con una fantasía que hay del caso de Voto. El caso de Voto es el siguiente. De Voto yo lo conocía muy bien porque cuando estaba en la escuela de mecánica, la mujer dice que no es cierto, pero tampoco me importa lo que diga la mujer. Cuando estaba en la escuela naval, De Voto estaba en segundo año y yo estaba en preparatorio. A él lo dieron de baja por estudios y reingresó al año siguiente, o sea, de ser superior mío, que era muy estricto, ahí pasé yo a ser superior de él, o sea, un año atrás. Teníamos muy buena relación porque estábamos los dos en la comisión de teatro. Por eso todo esto se lo cuento porque me interesó el caso de Voto. Y De Voto, aunque la mujer diga que no es cierto, fue a mi boda en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque tenía muy buena amistad, me mantuve, al principio no nos tuteamos, terminamos tuteándonos, y bueno, y así fue, claro, éramos amigos de la familia, ni mucho menos. Yo era el conocido de él y fue a mi boda porque lo conocía. Cuando se empieza a comentar que De Voto estaba metido en un problema con Montonero y que había desaparecido y que qué sé yo se lo planteo personalmente a mi jefe, al capitán Bayán. Le digo, a ver qué hay de cierto con el tema de Voto. No me contestó. Como mi relación era muy fría, porque ya se había enfriado totalmente, si usted lee los escritos que tengo con él, se va a dar cuenta el motivo, le pregunto, ¿qué pasó con De Voto? Bueno, entonces, me confirma que De Voto participó en la... ¿Le interesa? Vamos a tratar... Perdón, señor Cilingo. Un momentito, por favor. No, pero porque me está preguntando usted por los procedimientos. Sí, un momentito, entonces digo, De Voto... Un momentito, por favor. De Voto fue ejecutado a través de una inyección letal, o mortal, o como le quieran llamar. Y no es cierto, y está enterrado, de acuerdo a lo que me contesta el capitán Bayán, en el cementerio de la Chacarita, como NN, me imagino como NN, como la mayoría. Sí, señor Cilingo. Señor fiscal, no sé si le contesté. Sí, está bien. Yo le voy a pedir, por favor, que en las contestaciones que usted me hace a las preguntas sean más concretas porque se va por las ramas un poco y perdemos el hilo. Aparte de los grupos de tarea, ¿usted escuchó la sigla COC, Central de Operaciones de Combate?
¿Cómo? Sí, ¿Central de Operaciones de Combate? sí. ¿Escuchó esa expresión? Yo no me acuerdo, pero ¿dónde? ¿En la ESMA? En la estructura de la Armada, en alguno de los destinos que usted ha tenido por esos años. Yo no me acuerdo cómo se llamaba donde estaba el jefe, en la ESMA, yo no sé si estaba, había un jefe de permanencia, yo no sé si se llamaba COP, eso, que era el que regulaba la seguridad y daba la información, pero yo no me acuerdo bien. Había siempre un jefe le quiero decir, de capitán de corbeta capitán de corbeta o capitán de fragata. Se llamaría COP, tal vez, pero el COP también, Central de Operaciones de Combate, es un término muy naval, o sea, no solo se usaba para el tema antisuasivo, también se usaba para otras actividades navales, ¿no? Me parece que es un término perfectamente naval. No sé, a mí me parece que dentro de la estructura de la Armada y dentro de los grupos de tarea había un jefe, pero yo creo que lo que tendría, para saber bien la estructura, estaba la orden donde se crea el grupo de tarea. Eso estaba perfectamente escrito, o sea, no es un tema. Y yo creo que en el sumario de Buenos Aires figura. Señor Cilingo, usted no... no hay nada escondido ni oculto. Bien, y Sí. respecto de la reglamentación, que estaba todo reglamentado, la tortura y todo lo que iban a hacer, sobre el Plaza Pero Intara... no lo digo yo, lo tengo aquí, te lo puedo leer si quieres. Pero... Bien, ¿y el Plaza Intara lo ubica dentro de esa reglamentación? ¿La Cintara? Sí. Pero eso se fue a... Eso yo creo que tenía carácter confidencial. Y luego las unidades navales tenían anexos o resúmenes, pero eso viene desde que yo era Guardia Marina. Lo que pasa se va adaptando año por año. Yo no sé si la Armada todavía no lo tendrá. Bien. Le quiero decir que son las actividades de la Armada. Sí me acuerdo que a partir del decreto de los decretos de Luder se incorpora tres tipos de... Mire, yo no me acuerdo, no quiero mentir, pero me parece que eran operaciones conjuntas. Está bien, señor Bueno, Cilingo. había tres tipos de operaciones y una era operaciones especiales y dentro de las operaciones especiales estaban las operaciones antisubversivas. Pero quiero decir que esto no era un secreto, esto tenía grado de clasificación que figura en su Bien, momento. bien, señor. Yo creo que esencial, me parece que ni siquiera era ser. Bien, y usted al comienzo de su declaración señaló... Inclusive yo... Perdón, señor Cilingo, está bien, suficiente. Suficiente. Usted al comienzo de su declaración señaló que recibían o mantenían informada a la tropa, a la Marina, información oficial vía comando. Esa información, es decir, que la Armada como arma estaba enterada en todos sus componentes de la lucha contra la subversión que estaban llevando adelante. Correcto. Todos los días miércoles, todos los miércoles, a partir de que se crea porque con anterioridad a los famosos decretos había información periódica sobre la situación general. Y hubo algo creo que es importante, todavía no se ha producido golpe ni mucho menos. Había mucho malestar en la Armada porque, claro, la Armada no participaba en nada, las Fuerzas Armadas en nada, la policía estaba, estoy hablando en el año 75, había atentados todos los días, muertos todos los días. Mire, hablando de muertos, pues parece que los muertos Está bien, señor Cilingo, está bien. Está bien. Usted tiene el dato. Una pregunta más. Señor Cilingo, le hago otra consulta. No, usted pero le contesto esto que usted me dice. habló, ya está suficiente, suficiente. Hubo una visita del almirante Macera a Puerto Belgrano y los tenientes de navío, yo era teniente de fragata, los tenientes de navío, varios, vía comando pidieron hablar con él. Y con el almirante, ya era jefe de Estado Mayor, comandante jefe, en ese momento era comandante jefe. Pidieron hablar con él. Y se hizo una reunión de tenientes de navío, yo no me acuerdo dónde. Y me enteré luego por un teniente de navío, más o menos como fue. Y le plantearon expresamente lo que usted dice.
por qué la Armada no recibía información oficial de la situación, y a partir de esa reunión el almirante Mancera instrumenta que todos los miércoles todas las unidades de la Armada recibirían información, todas las unidades, no, todos los componentes de la Armada recibían información vía comando. La información era determinado nivel según el grado. Por ejemplo, en la plana mayor se reunía en la cámara del destructor y participaban todos. Luego hacían salir a los oficiales, se quedaban los jefes, pero los jefes de un destructor y jefes. Luego el segundo comandante se reunía en la camarita a los suboficiales. Luego se reunía con los cabos en la camarita de cabos principales y luego con los cabos primeros, segundos y le informaban. Claro, era más restringida, o tal vez menos detallada, pero todos los miércoles se daba información oficial vía comando de todas las actividades. Bien. Y se mantuvo así hasta el punto que en la ESMA, estando yo en la ESMA, mi jefe, el capitán Bayá, todos los miércoles reunía su departamento y nos daba información oficial, pese a que en la ESMA estaba el grupo de tarea, pero era la información oficial que venía vía comando. Bien. Señor, hace un rato... Desconocer todo esto, ¿lo puedes? Por eso le digo, cuando dices, Centro Clandestino de Detención, que el Centro Clandestino, si lo sabía, no sé la Armada cuántos éramos, 33.000, lo sabíamos todos, pero a nivel oficial no era escondido. Hace un instante usted mencionó que hasta las cocineras que trabajaban en la ESMA tenían conocimiento. ¿Esas cocineras tenían rango militar o eran civiles? No, civiles. Les digo, la Armada, la Escuela Mecánica... Un momentito, por favor. Siguió funcionando. Bien, lo que yo le quiero preguntar es, por reglamento, esas cocineras, esas personas civiles que ingresaban a la Armada, ¿deberían haber tenido algún tipo de investigación previa sobre si tenían alguna conexión con la subversión, por ejemplo? Eran las cocineras que estaban funcionando, que estaban trabajando. Mire, ¿se le hacía inteligencia a las cocineras para saber si tenían relación con la subversión? ¿Cómo? ¿Se le hacía Eran las cocineras que venían de antes. Eran las cocineras que venían de antes. Bien. Eran las cocineras que trabajaban en la escuela, en el edificio de oficiales. Hay varias cocinas. En la ESMA en ese momento funcionaba un montón de cocinas. Inclusive la cocina de aspirantes se modificó totalmente. En el edificio de oficiales hacían la comida para los detenidos o secuestrados, como le quiera llamar, más toda la plana mayor de la ESMA. O sea, que sabían perfectamente. Y si algún oficial estaba enfermo, le llevaban la comida la camarera. No solo había cocinera, había camareras que atendían, pero era personal civil reglamentario, no reglamentario, que tenían su sueldo y figuraban como tales. O sea, suficiente. Todo esto no cambió para nada. Bien, suficiente. Tengo dos preguntas más. La ESMA. Señor, usted... En 2004 hay una carta a Omar Godoy a partir de un discurso que él dio, como también una carta abierta que usted ha escrito hacia Macera, en este enfrentamiento abierto que usted ha señalado que tenía. Usted señala le reprocha sobre los vuelos como una cristiana metodología. ¿Por qué habla de cristiana metodología el arrojar personas al mar? ¿Por qué habla de cristiana metodología? Pero usted sabe concretamente cuántas personas se arrojaron al mar. Le voy a decir lo que yo sé. Porque, bueno, lo que pasa es que hay cosas que no puedo decir porque además son elementos que voy a usar para mi defensa en llegado momento. Pero de todas maneras, cuando el capitán Menéndez no sabía qué hacer, los primeros ejecutados en la ESMA, esta es información que me dio John, o sea que tampoco puedo ocultarla. En vez de, no sabían qué hacer, después de ejecutarlos, y la ejecución se hacía luego que se firmaba la sentencia de muerte. Una de las quejas que yo le planteo al capitán Bayá es, ¿por qué a Devoto no se lo fusiló si se hizo todo de forma reglamentaria? Y me dijo que yo era muy joven y no podía entender temas, porque para mí, una de las cosas que no entendía era, si estábamos en guerra, ¿por qué no se lo fusilaban? Bueno, porque además estaba indignado por el trato que tenían
las colaboradoras de Montoneros que vivían mejor que yo. Bueno, eso es otro tema. Entonces, yo lo que sé concretamente es que desde un DC-3 a finales del 75 o en enero del 76 se eliminaron los cadáveres arrojándolos al Río de la Plata cuando ya estaban muertos por la inyección que se les aplicaba. Que la aplicaba, aquí le llaman ATS, allá sería un enfermero. Según lo que cuenta Juan Garibaldi, un montonero que habla sobre Norma Rostito. Pero usted, ¿por qué menciona como cristiana esa metodología? Un enfermero. Pero, ¿por qué usted lo menciona como una cristiana metodología? ¿Por qué sería cristiana esa metodología? ¿Por qué? Porque decían que era el método más elegante para no fusilarlos. ¿Quiénes decían Y eso? esa era la discusión mía. ¿Quiénes ¿Por decían qué no eso? lo fusilaban? ¿Quiénes decían Los que era señores más míos. elegante? ¿Perdón? No lo escuché. El capitán Bayá estaba de acuerdo. El capitán Bayá estaba de acuerdo, mi jefe directo. Pero luego yo tengo una información sobre, en el mes de octubre me parece, que se sacaban gente de los cadáveres y se llevaban a Chacarita. Porque acá el método de tirar gente por los aviones es la fantasía más grande del mundo. Tal es así, que esto del vuelo de C3 participó el capitán Menéndez, el subdirector de la EMA. Luego aparecieron las costas uruguayas y fue todo un dislate. Y entonces se cambió el sistema. Acá se habla de que gente que se tiraba en el delta. Pero ¿cómo en el delta? Con la cantidad de gente que hay en el delta. Los Skyban. El Skyban, yo quisiera que algunos de los señores jueces volaran en un Skyban sobre el mar, a ver si es posible volar de noche sobre el mar. Acá tengo los listados de vuelo que la justicia española no los reconoció en su momento, porque en vez de no haber llevado los originales, los transcribieron en información, con ordenador. Y ahora ya tengo todas las planillas de vuelo del estudio que hizo durante 2 años la Fiscalía de Buenos Aires. Bien, señor Y Silingo. tengo todas las planillas de vuelo aquí. Señor Silingo. Y ningún vuelo existe. ¿Cómo va a volar un Skyline sobre el mar Eso es la fantasía para Berlín. Señor Silingo, le voy a cambiar un segundo de tema, digamos. Usted, mientras estuvo aquí en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, en Punta Alta, ¿supo cuál era la relación que había entre la Armada y el diario o el multimedio de la nueva provincia? Si la nueva provincia podía influir en las posturas o decisiones que se tomaban la Armada, o había reuniones entre sus directivos y altos cargos de la Armada. Perdón, señor presidente, Yo a nivel entiendo personal, yo no voy a ocultar a nivel personal. entiendo que la pregunta no guarda... Un momentito, por favor. Un momentito, por favor, que acá hay una interrupción. Un profesional quiere hacer una observación. Doctor. Sí, señor presidente, entiendo que la pregunta formulada por el Ministerio Público no guarda relación con el objeto procesal de este juicio. ¿Y cuál? Un momentito, por favor. Yo estoy en uso de la palabra. Y fundamente lo mejor, doctor, con eso no basta. Sí, porque el Ministerio Público le está preguntando cuál podía ser la relación entre la nueva provincia y la Armada. ¿Y cuál sería la fundamentación suya para la negativa? Que lo que se está juzgando es cuál fue la actuación de la Armada, no la relación que tenía con el diario o con sus propietarios. Bueno, pero eso no indica al Ministerio Público, es el titular de la acción penal, por supuesto, efectos colaterales de una conducta criminosa. No veo, tendría que ser otra fundamentación, porque ya el tribunal se ha expedido en otros juicios en forma afirmativa. Tendría que ser una fundamentación novedosa para mí, por lo menos. Bien, no se va a ese lugar entonces. Pregunte, doctor. No sé si recuerda la pregunta, señor Silingo, y estaba Sí, pero respondiendo. yo personalmente tenía amistad con Federico Mazón, yo a nivel personal porque soy de Bahía Blanca. Yo nací en Bahía Blanca.
Federico Mazón era muy hábil y muy vivo, lo que estaba siempre buscando información de la Armada. Respecto a la influencia, bueno, creo que más influencia tenía el periódico Convicción, que lo manejaba Macera, y estaba, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo el nombre del periodista, sí lo tenía, Lezama o Lezama, algo así. Ese ese lo leíamos todos y tenía gran influencia. Ahora, la influencia que podía tener la nueva provincia era la lectura, porque era el diario local, pero luego a mediodía, en esa época recibíamos a mediodía La Nación, la prensa era inclusive más insidiosa desde el punto de vista político. Político le quiero decir como antiperonista. Y con Federico Mazot. Pero desde el punto de vista antisubversivo, yo creo que no es necesaria ninguna. Tómete cualquier periódico de la época y Crónica, por ejemplo, que saltaba en grandes titulares los asesinatos que había. Hubo 17.000 y pico. Esta es la última información de las víctimas del terrorismo en Argentina, que lo sacó. Y Silingo, con Federico Mazot, ¿alguna vez habló del rol? La influencia de Mazot, yo creo que es anecdótica. Mazot lo que buscaba era información y uno trataba de interiorizarse de informaciones nuevas de Buenos Aires porque las recibían antes ellos por teletipo. Es más, yo me acuerdo haber ido a tomar café o un whisky al despacho de Mazot, a la oficina de Mazot, y nos íbamos a la sala de teletipo a ver qué noticias había, a ver cuántos muertos nuevos había de atentados terroristas. O sea, hablar de eso, mire, esa fantasía surgió porque Berbisky no puede ver a los Mazot. Y entonces me preguntó, digo, sí, tenía una influencia terrible, pero esas son estupideces de celo periodístico. Bueno, yo recibo cada tanto información periodística de Argentina. Si usted lee las noticias de Página 12 o de La Nación o de la Nueva Provincia, cada cual las viste de una forma, pero la noticia de fondo es la misma siempre. Bien. Si hubo un atentado y la cantidad de muertos no se puede cambiar. Señor Silingo, una última pregunta le quiero hacer. Una última pregunta. Dejar una cosa, que mi hermana, le quiero decir, finalmente, Un momentito, señor. Momentito, habla el presidente. ¿Usted me quiere decir, señor, entonces, me escucha bien usted? Sí, perfecto, señor presidente. Escúcheme. Estoy contento, señor presidente, de poder hablar de temas que tenía vedados hasta Espere ahora. un momentito que... no tengo limitación. Momentito, por favor, momentito. Mire, trate de hacer un poco más corta la respuesta porque si no, en el caso particular mío, me pierdo. Pero yo quiero retocar algo que el señor fiscal dijo recién. Usted explicó la relación de las fuerzas militares de ese momento con los diarios, pero ¿a usted le consta que personal de la Marina visitaba a todos los diarios que usted nombró? Porque usted habló de una relación con un diario acá particular de la ciudad de Bahía Blanca y dio el nombre con quien tomaba el café, pero ¿a usted le consta que no, en los otros diarios que había, que usted nombró, que usted dijo en su momento, ¿a usted le consta que personal de la Armada hacía visita directivo o usted solamente se refiere al diario La Nueva Provincia acá en Bahía Blanca? ¿Entendió la pregunta? Señor. Respóndamela concretamente. Escúcheme. Todo el mundo. Contéstemela concretamente. Porque usted ya ha dicho... Concretamente, Ledesma o Lezama, no me acuerdo cómo se llamaba el director de Convicción, que era un diario de tirada nacional, era un diario que manejaba Macera. Y ese entraba al edificio de Libertad, pero eso era Voz Populi, entraba al edificio de Libertad como si fuera un almirante. Y yo no creo que fuese a buscar a tomar café solamente, había intercambio de información. La información de que yo iba a tomar café o whisky con Federico Mazot, inclusive alguna vez estuve con la madre y los hermanos, pero en forma circunstancial, era porque me interesaba tener información. Y Federico Mazot tenía ansiedad, estaba ansioso por tener... Y yo lo he invitado varias veces a tomar café, a comer asado a mi casa en Puerto Belgrano. Me acuerdo que venía en un Citroën, en un furgón Citroën. Le quiero decir que tener relación con Federico Mazot
no sé si otros más, me parece que tenía algún otro amigo dentro de la Armada, pero por eso no voy a decir que tenía la exclusividad yo de la relación con Masson, pero Masson ante todo era periodista. Entonces yo tenía que tener mucho cuidado con lo que hablaba, porque Masson era un lince para sacar información. Y en cambio yo lo que me interesaba es estar actualizado de la información política en general, y ya le digo, y estar al tanto de lo último que había. Porque una cosa es lo que se publica, otra cosa es lo que saben los periodistas, y otra cosa es lo que le contaba la Armada. Entonces, usted sabe bien que la información de uno pasa en distintas fuentes. Si usted se cierne solamente a la información oficial naval, es una. Si lee un solo periódico, es otra. Acá en España hay varios periódicos, y si usted lee solo uno, tendrá una tendencia. Si lee todos, se hará un panorama. Entonces, mire, yo creo que son, o sea, mi opinión, no sé, ahora, la nueva provincia, leo de cada tanto. Yo creo que es gente liberal, que es gente católica y en su momento antiperonista. Ahora yo creo que ha cambiado, ya del antiperonismo no le preocupa. Pero, bien, escúcheme, señor, escúcheme, pare un momentito. Señor, pare un momento, pare un momentito. Usted, no, le quiero decir que si usted... Escúcheme, no, pare un momentito. Todos eran antiterroristas. Pare un momentito, por favor. Pare un momentito. ¿Usted me escucha bien allí? Perfecto, señor presidente. Entonces, trate cuando yo le digo que interrumpa su alocución, sí. Más allá que usted tiene derecho a declarar libremente, a los fines de no irnos por las ramas y diluir lo que al tribunal le interesa. Yo le hago una pregunta, ya que usted está relatando el tema de los diarios. Usted, cuando habla del apellido Massot, ¿a cuál de ellos se está refiriendo? Porque Massot, tengo un conocimiento que puede haber mucho. ¿A quién se refiere usted cuando tomaba el café y tenía charla? ¿A quién? Pero ya lo expresé. Yo era amigo y Federico venía era adjunto de dirección, y venía a mi casa a tomar café una vez, a tal punto era la amistad, que me acuerdo que una de mis niñas se hizo pis en el pantalón de Massot. Le quiero decir que teníamos una relación de amistad total, nada más. Venía a mi casa como yo iba. Él vivía en la nueva provincia, él no tenía un departamento dentro del periódico, porque era soltero. Se murió de leucemia. Pero le quiero decir que no, y cuando viajaba al exterior me traía algún regalo, o a mi mujer. Le quiero decir que era una amistad normal, como cualquiera, como otras amistades civiles. A mí personalmente me interesaba porque tenía informaciones de esas que se cocinan, entre comillas, en los periódicos y que no se puede publicar. Ahora, si era veraz o no, bueno, cada cual saca las conclusiones, ¿no es cierto? Una pregunta, ya que lo tengo yo, es que yo estoy al habla, para no salirnos de... No sé, doctor, ¿le queda alguna pregunta, doctor Navete? Una pregunta que quedó anteriormente, que yo le quería hacer, présteme con atención la que le voy a hacer, es cuando usted se refirió a el arrojamiento de personas en aviones, corríjame si me equivoco, navales. Las personas que usted habló del conocimiento que usted tenga sobre el tema, ¿las personas estaban vivas o ya venían por distintos motivos fallecidas antes del arrojamiento al mar? Eso fue una duda que me quedó a mí de su exposición. No. ¿Usted puede ampliarlo eso? Totalmente. El método de ejecución, y ese fue motivo de un escrito que tengo acá, que le mandé al capitán Bayard, un escrito confidencial, es que en vez de fusilar, se eliminaban por una inyección mortal, como se llama. Ahora en Estados Unidos se llama inyección letal, pero en ese momento se llamaba inyección mortal y la aplicaba un enfermero una vez firmada la sentencia de muerte del comandante del área, que simplemente hablar, cítenla como testigo a la señora Zucker, y ella lo cuenta, que la sentencia de muerte la firmaba el jefe del área,
que era el comandante de cuerpo, era el general Soren Mason, que en el libro de esta señora dice que hay un documento desclasificado de Estados Unidos donde Soren Mason le cuenta a un embajador, esto lo pueden leer ustedes, que firmaba entre 50 y 60 sentencias de muerte por día. Y esto era lo legal. Cuando acá se dice que era lo loco, señor presidente, es un disparate. Yo no le preguntaría a algún integrante de la Armada de esa época si, como se dice tantas veces, las órdenes, si no son legales, se cumplen. Las órdenes ilegales, eventualmente, si se repiten 3 veces, hay que cumplirla. Lo dice el Código de Justicia Militar de la época. Pero un dislate de estos jamás se hubiese cumplido, no era de acuerdo a los reglamentos perfectamente aprobados por el Congreso de la Nación. Y que no miren para otro lado, señor presidente, los políticos que los aprobaron. Y le tengo un gran respeto porque estuve bajo los mandos de él, doctor Alfonsín, 6 meses en la Casa de Gobierno, cuando él desde el día que asumió hasta mayo del año siguiente. Y escúcheme, perdón, espere, señor Cilingo. Concretamente, yo no, la respuesta me la contestó en forma parcial. Usted dice que se eliminaba físicamente mediante una inyección letal. La pregunta que yo le quiero saber, si usted le consta, espere un momentito, por favor. El arrojamiento al mar, ¿la persona se encontraba con vida o ya había fallecido? Y si eran aviones de la Marina que se utilizaban para ese cometido. Yo quiero que usted me conteste eso, por favor. Si usted le consta. No me consta. Me consta lo siguiente. Me consta que se eliminaban, se mataban, o sea, se ejecutaban cumpliendo la orden de ejecución firmada por el general Soren Mason mediante una inyección mortal. Los detalles de cómo murió, por ejemplo, Norma Rostito, los hace Juan Galmarini, o creo que es Juan Galmarini, en su libro, y describe un sistema muy parecido, o sea, que al que se ve por la prensa de la inyección mortal letal de Estados Unidos, que a veces no puede en forma de... Dice que Norma Rostito sufrió un poco. O sea, eso es escabroso, pero bueno, las cosas son así. Entonces, luego, ¿qué pasó? Como aparecieron en ese DC-3 a fines del 75, principios del 76, los cadáveres que se arrojaron desde ese avión naval, un DC-3, la información oficial que tengo es que luego eran o incinerados o enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita. Tengo una queja escrita al capitán Mayar, porque yo insisto que toda esta documentación, que luego me la proveyó el consulado argentino, certificada, donde le digo que me prohibieron entrar en determinado, no me acuerdo si fue en el mes de septiembre, por la cocina, al edificio de oficiales de la EMA, se entraba, había varias puertas. Una de las puertas era por la cocina, y entraba directamente al comedor, o se entraba por la puerta principal. Y de una vez quise entrar por ahí a la noche, y me prohibieron la guardia del grupo de tareas. Y lo que alcancé a ver es que estaban introduciendo en un furgón de la Policía Federal bolsas pesadas, similares, bolsas de esas que se usan en los buques para fallecimientos en alta mar, que no se llevan ataúdes en los buques, se llevan bolsas. Y bueno, le pregunto si eso guarda relación con los traslados. El capitán Mayar me dijo que esos luego eran sepultados en el cementerio de la Chacarita. Lo mismo que me comentó con Devoto. El caso de Devoto. Escúcheme, señor Cilingo, escúcheme. Como nadie investigó Espere un momentito, por favor. Espere un momentito, por favor. Espere un momentito. Usted recién mencionó, porque no quiero irme de lo que nosotros nos interesa y estamos investigando en este juicio. Usted mencionó recién un avión DC-3. Dijo DC-3. En ese avión DC-3, ¿ese era el avión que se utilizaba para arrojar las personas al mar?
El DC-3, que yo tengo conocimiento, se usó una vez a fines del 75, principios del 76, en un único vuelo que hizo el capitán Menéndez. Cuando yo llegué a la escuela de mecánica, el 7 de febrero de 1977, el capitán Menéndez ya había sido herido en un operativo, le habían perforado o eliminado no sé qué cosa, un testículo, y creo que en esos días, unos días antes, lo llevaron a Estados Unidos a operar o no sé qué historia. Estuvo la EMA un tiempo sin su director. Y la información que a mí me dieron, y la pude confirmar luego, es que ese único vuelo con DC-3 fue un invento del capitán Menéndez porque no sabía qué hacer con los cadáveres una vez que se produjo la ejecución de acuerdo a la ley. La ley no era la ley. La ley era fusilarlo. Si era el enemigo había que fusilarlo. Pero, como dicen, en la época de Franco hubo problemas, ahí la comidilla naval decía que el gobierno no quería que se fusilase. Bueno, no sé. Pero En la época de en Isabelita concreto, no querían- señor Silingo, ya que usted dice que el contraalmirante no sabía qué hacer con los cadáveres, ¿se usaba el vehículo, era el capitán de se navío. usaba ese transporte? Era un capitán de navío, señor. Capitán. Bien, ¿se usaba el transporte o no se usaba ese transporte para arrojar personas vivas o muertas al mar? Concretamente, ¿usted me puede contestar esa pregunta? ¿Qué transporte? Yo le No entiendo, pido señor concretamente, presidente, ¿qué transporte? si usted sabe o le consta por referencia, si mediante ese vehículo aéreo u otros, usted lo ha nombrado varias veces, pero en círculo, usted habla en círculo, y nosotros no queremos que usted hable en círculo, queremos que nos diga concretamente, con ese avión, si usted le consta o está en condiciones, o un avión parecido, si está en condiciones de saberlo, o no lo quiere decir, o no lo sabe. ¿Se arrojaban personas vivas o muertas al mar? Quiero que usted concretamente me diga sí o no. Señor, a fines del 75, principios del 76, desde el único DC-3 que estaba en el servicio en la Armada, DC-3, un avión muy viejo, que el capitán Menéndez arrojó los cadáveres que tenía en la EMA luego de aniquilarlos mediante una inyección mortal. A partir de que esos cadáveres aparecieron en las costas uruguayas y de monedas argentinas, que luego se inventaron novelas periodísticas, la Armada cambió el sistema y los enterraban en el cementerio como NN. Después, toda la fantasía naval y toda la fantasía de Berbisky, y todo con mucho gusto, les podemos estar hablando ahora. Pero estoy bajo juramento y mantengo mi juramento sin hacer uso de ninguna preventa. Bien, gracias. No, por ahora no tengo más preguntas. Bien, ¿la querella? Sí. La querella le va a hacer una pregunta, señor Silingo. Buenos días. Señor Silingo. Perdón, señor. Buenos días, señor Silingo. Soy de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Usted recuerda haber escrito un libro, Por Siempre, Nunca Más? Sí, le voy a explicar ese libro. No necesito, discúlpeme, señor, no necesito explicación. Quiero que me conteste. Pero concreta, libro- discúlpeme, señor. Le estoy yo preguntando a usted, si me permite, parafraseando al doctor Baba, contésteme sí, no me acuerdo. Usted en la página 66 de ese libro relata que trasladaban a las personas en Skyvan, siguiendo con las preguntas que le estaba haciendo recién el presidente, que trasladaban a las personas para tirarlas al mar en Skyvan, que era una especie de Hércules, dice, con forma de cajón bimotor, etcétera. ¿Esto es así? ¿Recuerda haberlo escrito? No lo recuerda. Bueno, ya le contestó, señor. Sigo las preguntas.
No lo recuerda. Sí, no, Bueno, sigo las no, preguntas. no es que no recuerde. No, es que me pregunta algo y yo no le contesto. No me diga que le contesté, señora abuelita. Escúcheme, Ese libro es la copia del libro de Berbisky. Y yo invito a... señor, en la página 66 de su libro, en la página 60... Señor, escúcheme, no es la copia, es el libro que usted escribió, página 66. Dice, al llegar el capitán Vildosa, que se había adelantado, nos comunicó la novedad. Por averías no estaba disponible el avión previsto, un Electra de transportes aeronavales, cuatrimotor, y que usaron en ese momento un Skybar. ¿Cuándo le dije que lo escribí? ¿Eh? Ese libro escrito por un uruguayo, un periodista uruguayo que figura ahí, en el libro. Señor, bueno. Dentro del libro figura el uruguayo... El libro se llama Por siempre, nunca más, y figura como autor usted, Adolfo Francisco Silingo. Sí, no hay problema. Bueno, le hago otra pregunta, señor. Usted, cuando comienza el libro, dice que usted cumplió funciones en el ARA 9 de julio. ¿Eso es así? ¿Sí? No me acuerdo. En el crucero general, en el año 69 estaba destinado el crucero 9 de julio. Bien, usted en el año 76, 75, 76 que tuvo en Puerto Belgrano, ¿vio al ARA 9 de julio? ¿Acá en Puerto Belgrano? Yo no sé si no estaría radiado ya, no tengo ni idea. No sabe si... En el 9 de julio. Yo creo que el 9 de julio lo radiaron y quedó en servicio el general Belgrano. No sé si estaba ya desguazado o no el 9 de julio. El primero de los dos eran gemelos, el 9 de julio y el general Belgrano. El 9 de julio estaba radiado ya en esa época. ¿Pero estaba en Puerto Belgrano? El general Belgrano se hundió, pero no... creo que estaba fuera, digamos, estaba raleado, pero estaba en Puerto Belgrano. ¿Usted lo recuerda? No, eso no me acuerdo. Bien. No, estaba el 9 de julio en la dársena seguro, pero el 9 de julio no me acuerdo. En la página 10 de su libro, usted menciona que había una guerra civil que golpeaba a las puertas y para contrarrestarla hacía tiempo que se había creado en todas las unidades el cargo de contrainteligencia. ¿Podría explicar qué es eso? No, eso no es. Bueno, eso lo dice el libro. El cargo de contrainteligencia siempre existió. Es más, el cargo de contrainteligencia, voy a tomar la ayuda en memoria en el año 71, yo estaba en el aviso San Avirón, era jefe de navegación. Un buque muy pequeño, y el jefe de navegación tenía a su vez contrainteligencia, y teníamos la máquina de claves y demás, porque esa la función, entre otras, del jefe de navegación. Y ya existía el cargo de contrainteligencia. ¿Qué significaba? Que tenía, como no existe inteligencia en una unidad naval, era contrainteligencia porque había que eventualmente contrarrestar donde hubiese evasión de información naval. Pero el cargo de contrainteligencia no se creó en esa época, ni mucho menos. Le estoy diciendo, en el aviso San Avirón, sí, San Avirón era. En el año 71, yo era jefe de cargo de contrainteligencia, y entre las cosas que tenía era una caja fuerte, por eso tenía un camarote, que era ese buque muy pequeño, era el único camarote que tenía caja fuerte, y ahí guardaba las claves de la máquina de descifrar, y instrucciones de contrainteligencia, que eran instrucciones que había que ver. Tontería, a ver, si alguien contaba cosas del buque o de actividades del buque, había que estar atento nada más, y además yo no era oficial de inteligencia, porque era una especialidad que luego se seguía, pero yo le estoy hablando como jefe de cargo contrainteligencia. Ese cargo existía en el año 71, yo estoy seguro que existía en todos los buques. Sí. Lo que ocurre es que en los buques mayores, el cargo ese era ocupado, porque así lo decía el reglamento general del servicio naval, en lo posible por un oficial de inteligencia. Si no lo había, como era el caso de mi buque, lo desempeñaba
el oficial designado por el comandante, que era el jefe de navegación, que en ese momento era yo. Bien, gracias. Pero no Continúo. fue creado. Esa fantasía, también, eso es otra fantasía. Continúo. En la página 11 dice, hablando de la familia del diario La Nueva Provincia, usted dice que era un monopolio periodístico que no solo da información, sino que crea opinión en la mente de los bahienses y fundamentalmente de los oficiales de Puerto Belgrano y del Quinto Cuerpo del Ejército. ¿Sí? Sí. ¿Es así? Bueno, en Bahía Blanca existían 2 periódicos en esa época. Yo me acuerdo, era La Nueva Provincia y Democracia. Después cerró Democracia, no me acuerdo cuándo cerró Democracia. Y los periódicos de Buenos Aires llegaban a mediodía. Entonces, el periódico que todo el mundo leía era ese. Entonces, si usted lee un solo periódico y se queda con un solo periódico, es la opinión del periódico. Pero nada más, era porque no había otro. Democracia salía a la tarde. Democracia salía a la tarde. Luego, había un solo canal de televisión en su momento. Luego se creó el Canal 7, no sé cuántos canales hay ahora. Pero en ese momento era el único. Pero eso había monopolio. Si había un monopolio, usted escucha las noticias del monopolio. Entonces, como todos los periodistas manipulan la información de acuerdo a lo que les gusta, entonces usted escucha la información manipulada por un solo frente. Continuando. Y yo terminé mi relación con La Nueva Provincia, tal monopolio era, y tal poder tenía a nivel periodístico, le estoy hablando, que cuando quisimos instalar un canal, yo ya retirado, un canal en Bahía Blanca de cable, nos hicieron la vida imposible y tenía mucho poder en el gobierno central, y no estaban los militares, mucho menos, estaba en plena democracia, y nos trabaron la licencia y nos fundimos por no tener la licencia a tiempo. Bueno. Y me quisieron comprar el canal 1000 veces, después ellos hicieron otro, compraron otro, no sé qué. Le quiero decir que, pero no es un problema ideológico, es un problema empresarial. Si puede lograr un monopolio y los políticos se lo permiten, bienvenido sea, hace lo que quiere y ganan el dinero que quiere. Si tienen competencia, como es lo que corresponde, tendrá que competir con la otra parte. En ese momento llegaban los periódicos de Buenos Aires a mediodía, porque no llegaban antes. Entonces, si usted quiere tener información, a primera hora, ¿qué leía? La Nueva Provincia. Si quería tener información más amplia, tenía que esperar los periódicos de mediodía. Y si no, escucha la radio, porque no había canal por satélite ni nada en esa época. Bueno. Estaba nada más que la información de La Nueva Provincia. Es un monopolio lógico. Gracias. Continuando con lo que usted escribió en su libro. Está bien. Muchas gracias. Continuando con lo que escribió en el libro, comenta que usted en el libro Por Siempre Nunca Más, Adolfo Francisco Cilingo, comenta que el comandante de operaciones navales, vicealmirante Luis María Mendía, que concurría continuamente al diario La Nueva Provincia y que Federico me comentaba en el mayor de los secretos la charla que había mantenido la noche anterior su madre y el marino. Y también comenta que las reuniones a las que concurría a su criterio era una verdadera jabonería de vieites conspirando contra el gobierno de Isabelita. Esto está en la página 12. ¿Lo recuerdan? Sí. No recuerdo, pero no importa, porque le quiero decir, eso era parte de mi plan contra Macera y Mendía, que eran una buena persona. Mendía era una buena persona, pero hacía lo que decía Mendía. Entonces yo atacando a Mendía, miren, ¿sabe cómo murió mi hermana? Murió por culpa de que Montoneros decretó pasar a la clandestinidad en pleno gobierno de Isabelita. En esa época tenía un tumor pequeño en una mama y como consecuencia de haber estado en la clandestinidad, por culpa de toda esta guerra fantasiosa que hicieron Firmenich, porque la guerra no la inventé yo, la guerra la reconoce Firmenich. En una entrevista dice, coincido con Videla que esto fue una guerra. Yo creo que Firmenich es una persona que dentro de todos los negociados que habrá hecho con Macera,
es una persona recta y no oculta. Está la bien, señor. información. Más allá de eso, Bueno, recuerda haber escrito lo que le leí recién. Continúo. Muchas gracias. Ese libro En se la escribió página, para atacar en la página 20, usted de un dice, uruguayo, porque en no la era de un página, uruguayo. me Hay permite, un por capitán. favor, me permite, por favor. Señor presidente. En la página 20 dice, luego de un rutinario febrero se inició marzo, estamos hablando del año 76, y una reunión en el cine de la base Martín Rivadavia nos convocó a todos los jefes y oficiales del área, incluyendo los infantes de marina, de baterías y a los aviadores navales de Espora. Y usted ahí comenta que en la exposición de un retirado de apellido Verdina, quien dijo ser asesor del SIN, Servicio de Inteligencia Naval, y cuando cómo se iban que hablan de implementar un montón de medidas, y cuando se le pregunta cómo se iban a implementar, ahí les informan que iba a haber un golpe. Recuerda, esto está en la página 20-21 del libro que usted escribió. Mire, si esa reunión hubiese ocurrido en una reunión naval con 900 personas o 500 personas o los que hubiesen ido, hubiese dicho eso, un segundo después lo sabía todo Punta Alta y luego Bahía Blanca. Porque uno de los problemas que tiene los navales es que no saben guardar secretos. Así que eso, si nadie más que yo lo escribió, evidentemente es porque es una fantasía propia para el libro de Berbisky. Bueno, continuamos. En la página 33-34 de su libro, usted refiere que el señor Federico Mazot le refirió que estos militares que han asumido son unos cagones, refiriéndose a que no fusilaban a la gente. ¿Recuerda haberlo escrito? Y también dice ahí que usted contemplaba una foto en la sala del lujoso despacho de dirección de Augusto Pinochet dedicado a la señora Diana Julia de Mazot. Página 34 del libro que usted escribió. Mira, esa no es una opinión de Mazot, sino es una opinión mía. Y hace un rato estuve hablando de los fusilamientos. Yo creo que en una guerra, como reconoce Firmenich que hubo, los militares, de acuerdo al Código de Justicia Militar, tenían que haber fusilado y no aplicar una inyección mortal. Entonces, no es una opinión de Federico Mazot, es una opinión mía. El libro ese se escribió para Uruguay, aunque a usted no le interese. Pero porque si usted se dedica a leer bien el libro, va a encontrar una PAC que es prácticamente la copia del libro de Berbisky, y luego habla sobre Uruguay. Y luego no se publicó en Uruguay porque a último momento el periodista que figura en el libro se asustó. Y entonces se publicó aquí porque compró los derechos por monedas un periodista independiente. Pero es prácticamente, yo no sé, no me acuerdo el libro de Berbisky, pero prácticamente, si se copió del libro de Berbisky la mayoría de las cosas. Bueno, continúo. Doctora, a ver, un momentito, por favor, ¿De acuerdo? Momentito, por favor. Doctora, el libro ha sido ofrecido como prueba, el tribunal lo tiene y lo va a leer. Claro, pero está ratificado por él ese libro, o sea, ¿qué sentido tiene avanzar, salvo que sea muy puntual alguna pregunta que usted necesite? Porque si no, usted está tomando un examen sobre un libro que él ya ha dicho que escribió. O sea, ya un elemento, para nosotros es un elemento de prueba que el tribunal se va a tomar el tiempo para leer. Yo la dejé avanzar a usted en el sentido de hasta, bueno, puede haber algún elemento. No quiero cortarle con esto su libertad de dirección. Le pido por favor que concrete puntos que a usted le parezca imprescindible preguntarle, porque el libro ya es una prueba que ha reconocido el testigo. O sea, es como si tuviéramos la Biblia nosotros acá, ¿no es cierto? Vamos a leer y vamos a ver en base a lo que él escribió, es como si fuera una declaración, porque ya ha ratificado que lo escribió él. Bien. Yo digo a los fines de ordenar un poco más, pero no quiero cortarle su derecho a interrogar. En todo caso, puntualice lo que usted considere que sea sospechoso o dudoso en su forma de escribirlo, que sea útil para el tribunal.
No, bueno, Entendió, doctora, ¿no es cierto? sí, sí, la entendí perfecto. Escúcheme, Silingo, mientras usted estuvo... Señor presidente, ¿puedo hacer una aclaración? Dije que el libro lo escribió con mi nombre y un periodista que figura en el libro. No dije que lo escribí yo. Y es copia del libro. Es copia del libro de Berbisky en muchas partes, cosas que yo le hice agregar y un capítulo dedicado a Uruguay que luego se asustó el periodista y no lo publicó en Uruguay. Y luego entonces se vendieron los derechos y yo cobré $300 y como 3.000 libros, no me acuerdo cuánto, que después regalé por todos lados. Pero ese libro tenía un objetivo, ese libro tenía el mismo objetivo de generar una hipersensibilidad en Uruguay similar a la que creó el vuelo. Cada una de las pruebas del vuelo son falsas. Es más, ahora lo puedo decir, vea las cartas del vuelo y del libro El vuelo, que me imagino que ustedes lo tendrán también como prueba, y va a ver que el monograma, no, pero sí, lo de la Armada Argentina, en esos papeles, en esas cartas que figuran en el libro, está todo falsificado a máquina. Yo tengo los originales hechos en papel de la Armada Argentina y el texto es totalmente distinto. Eso se escribió para satisfacer la ansiedad periodística de Berbisky y dentro de lo que a mí me pareció excelente para atacarlo a Macela. Entonces, si el tribunal, discúlpeme, señor presidente, si el tribunal se va a basar en 2 libros, por supuesto que están en todos sus derechos, pero ¿por qué no me pide la fotocopia certificada de cada una de las cartas que figuran, que también figuran en ese otro libro, que ni siquiera figuran, en el segundo libro, ni siquiera figuran las fotocopias, porque era vergonzoso. Bien, le vamos a requerir entonces... Tengo los originales de las cartas que le mandé al almirante Ferrer, a Videla y las tengo aquí, las tengo certificadas en papel con membrete. ¿Cómo le voy a mandar yo al jefe del Estado Mayor de la Armada un papelucho en papel que por poco es papel higiénico? Señor, eso solo Berbisky lo quiso publicar y ¿sabe qué pasa? Que esas cartas no tienen más mínimo valor porque tengo las verdaderas y no las he podido presentar ante la justicia española porque no me autoriza el gobierno argentino. Con mucho gusto se las puedo mandar a ustedes y si le interesa a la fiscalía que me diga si las puedo mandar en sobre cerrado por intermedio del consulado, porque es un paquetón de cartas y de papeles, toda documentación oficial y todas contrastadas. Bien, lo tenemos presente. No escúcheme. las cartas esas ni en los libros están contrastadas. Bien. Eso no. Ahora, si usted quiere tomarlo como válido, el tribunal está en todo su derecho, pero no me diga que algo de eso es válido. Por empezar, insisto, una reunión con 900 personas donde dice que va a haber un golpe de Estado, al día siguiente lo sabía todo Puerto Belgrano y todo Bahía Blanca. No, y digo Punta Alta. ¿Cómo va a decir alguien semejante disparate? Lo mismo, con todo el respeto que me merece Berbisky, el otro día declaró que los curas estaban a favor. Tengo una queja contra los 2 sacerdotes de la ESMA que estaban en contra de las actividades de la reglamentación que se utilizaba. Tengo una queja y en ese momento, mire cómo estaba compenetrado del tema, que me quejo porque los capellanes no cumplían lo que figuraba en los reglamentos. En el reglamento figura la función del capellán en la guerra contra la subversión. Y los 2 capellanes, Manceñino y Sancheta, criticaban el accionar del grupo de tareas. Entonces, que Berbisky diga que teníamos apoyo, sí, me parece muy bien desde el punto de vista periodístico, crea sensibilidad, me parece bárbaro, pero desde el punto de vista judicial carece de más mínimo valor. Si al tribunal le interesa, le puedo mandar las fotocopias certificadas de documentación confidencial que prueban lo que estoy diciendo. Bien. Bien, el fiscal, no sé, usted tomará nota de lo que dijo, después pedirá lo que el Ministerio Público necesita.
También puede ser vía rogatoria. pero Un que momentito, por favor, momentito. Doctora, ¿quiere hacer una pregunta más? Señor, en el libro usted informa que unos días después del golpe se reúnen... Es una pregunta que tenemos. Sí. Está hablando. A ver, ahí Comodoro Pi está hablando. Hola. Sí. Sí, por favor, ¿qué necesita? Doctor, no, nada, doctor. No, cuando me toque preguntar, sí, pero no estábamos hablando. No sé, hubo una pequeña interrupción. ¿Quiere tomar la palabra a uno de los abogados presentes? Señor presidente, soy el doctor Ibáñez. No, cuando la presidencia asigne la posibilidad que las defensas preguntemos, quería hacer una petición más que todo. A ver. Sí, señor presidente, es interés de esta defensa que la documentación ofrecida por el testigo sea, si tiene la posibilidad de entregarla ahí en el consulado y que oficialmente ingrese como un elemento de prueba que me parece muy relevante y novedoso. Y sobre todo también solicito específicamente que conste en acta que el señor ha aclarado que el libro no fue escrito por él. Dada problemas de transmisión, yo quería interrumpir porque la colega de la querella le hacía una pregunta afirmando algo que el testigo ya lo venía negando, que no había sido él el autor del libro. Nada más, señor presidente. Bien, vamos a tener en cuenta su petición. Señor Silingo, ¿escuchó usted lo que acaba de decir uno de los profesionales que se encuentra citado en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Escuchó usted eso? Sí, señor presidente, con mucho gusto. A ver, voy a hacer espere un momentito, certificar- por favor, espere, porque si no usted toma la palabra y nos confundimos y yo me pierdo también. ¿Usted escribió el libro que se le está haciendo pregunta o usted no lo escribió en definitiva el libro? Contésteme concretamente, porque si no estamos haciendo preguntas... El libro no lo escribí yo. El libro lo guié al periodista. Pero señor, le voy a explicar en forma concreta. Le vino a verme cuando me empezó a combatir el presidente Menem, porque yo estaba en guerra con Macera y Macera al final terminó siendo indultado por Menem. Me vino a ver un periodista, no sé si usted recordará, que me inventaron una causa y estuve 2 meses en prisión y terminó el juez Solimine destituido y yo absuelto. No sé si se acuerda. Que me tuvo en prisión, me cerró un negocio que yo tenía en Buenos Aires y hizo desaparecer toda la documentación. Durante 2 años no se supo nada de la documentación. Le digo para que entienda qué pasó, y en una feria, por suerte en la segunda feria que asumió otro juzgado, pedí que se abrieran los archivos del secretario del fiscal y en el archivo apareció toda la documentación que probaba que la empresa funcionaba perfectamente y que era totalmente legal. Inmediatamente hice un habeas corpus y me pusieron en libertad y a los pocos días fui absuelto. Y al juez Solimine se lo expulsó de la carrera y se lo exoneró por mi caso y por otros más. Bien, en esa época me vino a ver un periodista de Uruguay y me dijo, me gustaría escribir un libro sobre Uruguay, sobre el tema de Uruguay. Hay un capitán que yo quiero defenestrar, me dijo, que figura en el libro. Creo que era un capitán de avión, pero no estoy seguro. Porque creo que es un gran representante de la represión, bla, bla, bla. Y como yo en ese momento estaba de acuerdo, porque seguía cada vez más indignado contra Macera, y tampoco voy a mentir que contra Menem también, pero bueno, era una actitud personal mía, entonces le dije que sí. Le tomó como base el libro de Berbisky. ¿Qué Berbisky? Después de leer otro libro dice, esto es una copia del mío. Le digo, no es una copia. Léalo y va a ver, compare los libros y anécdota más, anécdota menos, el libro es el mismo. Pero se agregó lo de Uruguay.
que yo dije que había visto un uruguayo, que en mi vida vi un oficial uruguayo, le digo la verdad. Le recuerdo que estoy bajo juramento. Entonces, si usted me dice estoy arrepentido, no me estoy arrepentido en nada. No estoy arrepentido de nada de haber atacado a Macera como lo ataqué. Y sí estoy arrepentido, y le digo claramente, es que de no haber podido declarar la verdad bajo juramento nunca. Y no haber podido hablar porque me coaccionaron los secuestradores el día 11 de septiembre de 1997. Un mes antes de viajar aquí, cuando me secuestraron y casi me matan, y me dijeron, lo voy a decir ahora, que porque estaba de por medio Berbisky no me mataban. Entonces, eso no lo dije nunca. Y yo dije que seguí la historia porque creí que iba a matar medio mundo. Esa historia de ese secuestro que tiene la justicia en Buenos Aires, le dijeron que estaba Berbisky por medio. Yo no entendí nada de lo que me querían decir. Hace poco, leyendo un libro, me entero que quienes no querían que viajara a España, yo viajé a España a solicitud de Izquierda Unida de acá de Española, a colaborar con el Estado de la Justicia. Pero yo tenía un prestigio, creí que Garzón era el hombre de mayor prestigio del mundo. Si hubiese sabido que iba a ser condenado por prevaricación, la peor condena que se le puede poner a un juez, bueno, pero no es ese tema. Le quiero decir que yo cuando vine aquí, vine porque me pidió Izquierda Unida. Y no pude declarar todo lo que quise declarar por dos razones. Primero, porque los secuestradores me prohibieron hablar de determinados puntos sobre la cooperación de los montoneros y de lo que yo sabía del Centro Piloto París, que era la reunión de las cosas que pasaron en el Centro Piloto París, que no quiero terminar como Elena Colben y Felipe Solá. Y eso por un lado. Y eso es una del gran odio que yo tenía por Macera. Y en esa, volviendo al tema del libro, todo lo que fuese contra Macera me parecía magnífico. Y es más, si había que escribir 30 libros, y yo tenía que poner el nombre, fíjese que fue anecdótico lo que yo cobré por ese libro, $300, se lo digo, y me regalaron 2000 libros, se los regalé por todos lados. Pero si era necesario escribir 30 libros, daba mi nombre, pero ningún problema, porque cuanto más desprestigiada Macera, más feliz me encontraba yo. Lo único que lamento haber comprometido, por ejemplo, ya que habla del libro, que seguro que lo decía también Berbisky, yo hablo de un vuelo que la justicia argentina, la Cámara Federal, ha probado que no existió. El vuelo del Skyban, 2 años de estudio de la Fiscalía Argentina, y no encontró un vuelo del Skyban. Invito al tribunal que hagan un peritaje a un Skyban y lo hagan volar sobre el mar, a ver si alguien se anima a volar de noche en un Skyban con no sé cuántas personas, yo inventé que decía. Mire, el avión ese es un avión tan pequeño y se mueve tanto con el viento, porque yo viajé de Buenos Aires una vez a Bahía Blanca, y es un avión que es una avioneta. Y ahí, simplemente, si alguien hubiese hecho un peritaje, como han hecho la Cámara Federal de Buenos Aires, no la Cámara Federal, la Fiscalía General del Estado, que se llama, no, tiene otro nombre en Argentina, la Procuraduría Nacional, no sé cómo se llama. Bueno, eso ha quedado demostrado que el vuelo no existió, pero yo esta lista que me la mandó el juez federal de Buenos Aires, los listados de vuelos, los tengo aquí, tengo copias certificadas de cada uno de los vuelos. Fue una investigación muy seria, y por eso le voy a explicar 2 cosas más. Yo me presenté 3 veces no como imputado, 3 veces ante la Justicia Federal Argentina. Una con el auto de procesamiento de aquí, del juez Garzón. Y la Justicia Federal Argentina archivó la causa, pese a las presiones que tuvo, porque no existía ningún hecho concreto sobre personas concretas por personas concretas. En resumen, lo que dijo es que no había ningún hecho
que hubiese una fecha exacta y no había ninguna víctima concreta. Por lo tanto, usted sabe bien que eso no puede existir. Yo no sé de la investigación que está haciendo Bahía Blanca, pero me imagino que será seria con víctimas. Yo no tengo ninguna víctima. Y acá la justicia tampoco me imputa ninguna víctima ni ninguna fecha. Luego, me presenté otra vez y directamente la archivaron. Y la tercera vez que me presenté en la causa grande de la ESMA, me imputa haber estado en la ESMA. Y tengo los certificados que pedí varias veces a la justicia, que la última vez lo fue a buscar mi mujer, porque estuvo en Buenos Aires, y le dijeron que no pida más certificados. El Ministerio Fiscal me imputa haber estado en la ESMA como jefe de electricidad y de automotores. Nada más, de tal fecha a tal fecha, que no coincide ni siquiera con la fecha que dice Garzón. Acá me dice que yo me presenté en diciembre del 76. ¿Por qué? Porque yo dije eso porque no podía decir la verdadera fecha de mi presentación. Mi presentación fue el 7 de febrero del 77 en la ESMA, tal como están todos los registros y toda la documentación que tengo. Lo que quiero decir es que ese libro es la fantasía más grande, la de tanto de Berbisky, le guste o no le guste. Estuvo Berbisky hace poco acá, visitándome. Y le pregunté sobre sus actividades como montonero y no me quiso contestar. Ese es otro de los capítulos, que ahora no voy a hablar porque no tiene nada que ver con esto. Entonces, volviendo al libro, lo que quiero decir que simplemente con investigar lo que dice el libro, se va a dar cuenta que es una buena fantasía. Bien, gracias. Suficiente, doctora, por lo que acaba de decir. Señor presidente, con respecto a esta documentación, usted me va a explicar cómo debo hacerlo. Vamos a pedir que usted la ensobre y de alguna forma la preserve y la vamos a solicitar por los medios que correspondan a vía consulado. Bien. Bien. Preferiría que no la abra nadie. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Preferiría que no la abra nadie, porque ya una vez mandé vía consular y se ha perdido documentación. ¿Usted tiene facultades para mandarla directamente del consulado? ¿La puede mandar? Sí, pero tengo facultades para mandarla, me sale un disparate, porque la tengo, para mandarla seriamente, la tengo que mandar por un correo particular, por DHL o algo así. Le digo, ahora, si es un problema judicial y usted, el tribunal manda una orden al consulado que sea un sobre cerrado y que nadie lo abra, lo mando a nombre del presidente del tribunal de esta sala y ya está. Bien. Y con la que diga no abrir y lo abre el tribunal. Vamos a certificar por medio del consulado las piezas que usted dice tener y bien, a ver si hay alguna posibilidad que usted la remite directamente al tribunal, previo paso por el consulado donde usted está ahora, para hacerla en forma en el juzgado. Usted podría entregar ahí una certificación, porque le haga una certificación y remitirla acá al tribunal. Le vamos a pedir luego... Así, si usted le pide al juzgado, yo le preparo toda la documentación y se la entrego, la entrego abierta. Porque como es para Argentina, me imagino que las autoridades argentinas no se enojarán. Y que luego la ensobre el tribunal, el juzgado de aquí, y la manden sobre cerrado allí. Entonces, como es oficial, yo la entrego en sobre abierto. Como no va a ser usada por la justicia española, no vulneraré ninguna ley. Ese es el problema que tengo. Bien. Hace 7 años. Bien. 7 años que estoy pidiendo autorización para presentarlo ante la justicia española y no me dejan. Bien, escúcheme, luego que termine su declaración, ahí vía juzgado. Acá está la secretaria del juzgado. Escúcheme, si me deja hablar. Bien. A través del Ministerio de Justicia tendrían que remitir una comisión rogatoria interesando esta nueva diligencia. Señor presidente, me dice la señora secretaria de acá del juzgado que tendría que ser una nueva comisión rogatoria pidiendo se remita esa documentación. Claro, está aquí la señora secretaria. Ese es el método correcto. Bueno, lo vamos a hacer así. Guarde usted la documentación. Bien, yo la preparo y la entrego al juzgado, una vez que llegue. No, tienen que entregarlo el juzgado de allí, el Tribunal de Bahía Blanca, tiene que mandar una comisión rogatoria a través del Ministerio de Justicia y al juzgado de Justicia. Comisión rogatoria normal como es esta videoconferencia. O sea, otra rogatoria en las mismas condiciones. Bien, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Gracias por su instrucción accesoria, señor Cilingo. Perdón, señor presidente, la instrucción me la está dando la secretaria del juzgado. Bien, ya la conocíamos también.
Oportunamente nosotros se lo vamos a pedir por la vía que corresponda. ¿Va a hacer alguna otra pregunta, Toro? ¿Los señores defensores? ¿Doctores? Bien, el defensor particular Barrios le va a hacer una pregunta, por favor. Señor Siringo, la primera pregunta, ¿qué capacitación primaria y secundaria tenía usted en la Armada? Yo, electricista. ¿Y secundaria? Por eso dije que No, está bien, me está bien. desempeñaba como jefe de electricidad. ¿Y secundaria? Vamos a hacer un breve cuarto intermedio hasta que se reinicie la comunicación.